El amanecer me encontró exhausta, pero decidida mientras contemplaba el camino montañoso que se extendía ante mí. 3 días. Era todo el tiempo que el bálsamo de Raziel me concedía antes de que las marcas en mi espalda volvieran a brillar, revelando mi ubicación a los sirvientes de Miguel. Consulté nuevamente el mapa antiguo que había encontrado en la biblioteca secreta del monasterio de San Juan de los Reyes. El santuario de los marcados estaba indicado por un símbolo enoquiano en las montañas al norte de Toledo, un lugar aislado y de difícil acceso. Mientras guardaba el mapa en mi mochila, no pude evitar pensar en los guardianes que había dejado atrás en aquella cámara subterránea. ¿Habrían sobrevivido al ataque de los sirvientes de Miguel? ¿O habían sido sacrificados para permitir mi escape? La culpa me carcomía, pero sabía que no podía volver atrás. Mi única esperanza estaba adelante, en ese misterioso santuario donde quizás encontraría a otros como yo, otros que habían sido marcados y que buscaban resistir su destino. El camino se volvía más empinado y traicionero a medida que avanzaba. Mis piernas protestaban por el esfuerzo después de días de huida constante, pero el miedo a lo que me perseguía era un motivador más poderoso que el cansancio. Durante los descansos, estudiaba los textos que había llevado conmigo. Uno de ellos, el Liber Razielis, contenía información perturbadora sobre la verdadera jerarquía celestial. Según este texto, los seres conocidos como arcángeles no eran mensajeros divinos como enseñaba la tradición cristiana, sino entidades primordiales que existían antes de la propia creación. No servían a Dios en el sentido tradicional, eran fuerzas autónomas con sus propias agendas y propósitos. Lo más inquietante era la descripción de cómo estos seres utilizaban conceptos como virtud y pecado, no para guiar a la humanidad, sino como herramientas de control y, más perturbador aún, como formas de alimentación. Cada juicio emitido, cada alma condenada, cada sufrimiento causado en nombre de la virtud divina, decía el texto, nutre a los vigilantes, fortaleciendo su presencia en nuestro mundo. Recordé cómo me había sentido cuando juzgué a aquel ladrón, aquella extraña sensación de poder fluyendo a través de mí. ¿Había estado alimentando a Miguel en ese momento? En la segunda noche de mi viaje, refugiada en una cueva para protegerme de una tormenta repentina, encontré un pasaje que hizo que mi sangre se helara. El manuscrito describía un ciclo cósmico que se repetía cada 1000 años, cuando ciertas estrellas se alineaban en una configuración llamada la balanza de los vigilantes. Durante este alineamiento, el ser conocido como Miguel seleccionaba a un humano para servir como vaso de la revelación. El vaso no es elegido por su virtud o por su pecado, leí con creciente horror, sino por su capacidad para contener la esencia de los vigilantes sin desintegrarse inmediatamente. Las marcas son tanto una bendición como una maldición. Confieren poder y conocimiento, pero también transforman gradualmente al portador en algo que ya no es humano. Según el texto, cuando la transformación se completara durante la convergencia estelar, el cuerpo del vaso se convertiría en un portal viviente, un conducto a través del cual los vigilantes podrían manifestarse plenamente en nuestro mundo, liberándose de las limitaciones que les fueron impuestas al principio del tiempo. El vaso será consumido en el proceso, continuaba el texto, su esencia humana disuelta y reemplazada por la presencia de los vigilantes. No es muerte, pero tampoco es vida. Es transformación total, la disolución del yo en algo mayor y más terrible. Esa noche, mientras la tormenta azotaba la montaña, tuve un sueño diferente a cualquier otro que hubiera experimentado desde que comenzó mi transformación. No era Miguel quien aparecía ante mí, ni Lucifer, ni siquiera Raziel. Era una presencia más antigua, más primordial, algo que existía antes de que estos seres adoptaran las formas e identidades que los humanos podíamos comprender. En el sueño, me encontraba flotando en un vacío interestelar, rodeada de entidades que eran poco más que patrones de luz y energía. No tenían forma definida, pero de alguna manera supe que me observaban, me estudiaban, me evaluaban. Vaso, susurraron en mi mente, sus voces como el sonido de estrellas colapsando. Pronto serás nuestra puerta. Intenté hablar,
preguntar quiénes eran realmente, qué querían de mí, pero no tenía voz en este espacio entre espacios. Solo podía escuchar mientras continuaban. Miguel es solo un aspecto, una faceta, una máscara que usamos para interactuar con tu especie, como lo es Lucifer, como lo son todos ellos. Pero pronto, ya no necesitaremos máscaras. Pronto, caminaremos libremente por tu mundo, como lo hicimos antes del pacto. Desperté sobresaltada, empapada en sudor frío a pesar del aire helado de la montaña. Las marcas en mi espalda ardían, no con el dolor punzante al que me había acostumbrado, sino con un calor sordo y constante, como si estuvieran respondiendo a la presencia de esos seres en mi sueño. Me pregunté si el bálsamo de Raziel estaba perdiendo su efecto, o si estos vigilantes eran tan poderosos que podían detectarme incluso a través de su protección. Salí de la cueva para comprobar la posición de las estrellas. El cielo nocturno estaba despejado después de la tormenta, revelando un tapiz de constelaciones que ahora veía con nuevos ojos. Gracias a los conocimientos que las marcas me habían otorgado, podía identificar patrones que ningún astrónomo humano había catalogado, configuraciones que tenían significados ocultos para los vigilantes. Y allí, en el horizonte oriental, vi el comienzo de lo que el manuscrito llamaba la balanza, 7 estrellas que comenzaban a alinearse en un patrón específico. Según mis cálculos, la alineación se completaría en menos de una semana. Tenía que llegar al santuario antes de que eso sucediera, antes de que mi transformación avanzara demasiado para ser detenida. El tercer día de mi viaje, el último antes de que el efecto del bálsamo de Raziel se desvaneciera, finalmente divisé lo que debía ser el santuario de los marcados. No era lo que esperaba. En lugar de un edificio imponente o un templo antiguo, vi un conjunto de cuevas naturales en la ladera de la montaña, apenas modificadas por manos humanas. La entrada principal estaba marcada por símbolos enoquianos tallados en la roca, símbolos que reconocí como protecciones y barreras contra la detección sobrenatural. Me acerqué con cautela, insegura de qué recepción me esperaba. ¿Serían hostiles los ocupantes del santuario? ¿Me verían como una amenaza o como una aliada potencial? Antes de que pudiera decidir cómo proceder, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, preparada para defenderme, solo para encontrarme cara a cara con una mujer mayor, de pelo blanco y piel curtida por el sol. Lo más sorprendente eran sus ojos, completamente blancos, sin pupila ni iris, como los de los guardianes que había conocido en la cámara subterránea. «Te estábamos esperando, Isabel Vega», dijo con una voz que sonaba como si varias personas hablaran al unísono. El nuevo vaso ha llegado, justo cuando las estrellas comienzan a alinearse. La mujer, que se presentó como Elara, me condujo al interior del santuario. Las cuevas resultaron ser mucho más extensas de lo que parecían desde fuera. Un laberinto de túneles y cámaras que se extendía profundamente en la montaña. A medida que avanzábamos, noté que las paredes estaban cubiertas de los mismos símbolos enoquianos que marcaban mi espalda, brillando tenuemente con luz propia. Este lugar ha existido desde la primera vez que los vigilantes eligieron un vaso, explicó Elara mientras caminábamos. Ha sido refugio para aquellos que, como tú, buscan comprender su destino y, quizás, alterarlo. Llegamos a una cámara central. Un espacio circular con un techo abovedado tan alto que se perdía en las sombras. En el centro había una fuente de piedra que contenía un líquido plateado que reconocí como el mismo bálsamo de Raziel que había encontrado en el monasterio. Alrededor de la cámara había aproximadamente una docena de personas de diversas edades y etnias, todas con los mismos ojos blancos y vacíos que Elara. Todos me observaban con una mezcla de curiosidad, compasión y algo más que no pude identificar. «Bienvenida al santuario de los marcados», dijo Elara, haciendo un gesto hacia los presentes. «Todos aquí fueron elegidos como tú en ciclos anteriores. Todos llevaron las marcas. Todos estuvieron destinados a ser vasos de la revelación». «Pero eso es imposible», protesté, confundida. «Los textos dicen que el vaso es consumido durante la convergencia estelar. ¿Cómo pueden estar todos ustedes aquí?» Elara sonrió, una sonrisa que contenía tanto sabiduría como tristeza.
No todos los ciclos culminan en una convergencia exitosa, explicó. A veces, el vaso encuentra una manera de resistir. A veces, los vigilantes son engañados o frustrados. Y a veces, hizo una pausa, mirando significativamente a algunos de los presentes. A veces, el vaso es consumido solo parcialmente, dejando atrás un ser que ya no es completamente humano, pero tampoco es un vigilante completo. Somos los fragmentos, los restos, los ecos de ciclos pasados. Sus palabras me helaron. ¿Era este mi destino? ¿Convertirme en un ser atrapado entre mundos, ni humano ni divino, condenado a existir en este santuario subterráneo por la eternidad? Como si leyera mis pensamientos, Elara añadió: pero tú tienes una oportunidad que muchos de nosotros no tuvimos. Has llegado antes de que tu transformación esté demasiado avanzada. Has resistido la influencia de Miguel. Y, lo más importante, has traído contigo conocimientos que podrían cambiar el resultado de este ciclo. Esa noche, reunidos alrededor de la fuente de bálsamo, los habitantes del santuario compartieron sus historias conmigo. Cada uno había sido un vaso en un ciclo diferente, marcado por Miguel y destinado a servir como portal para los vigilantes. Algunos habían sido elegidos hace siglos, otros hace apenas décadas. Todos habían encontrado su camino hasta el santuario, guiados por los mismos mapas y visiones que me habían traído a mí. Y todos habían resistido, de una forma u otra, aunque con diferentes grados de éxito. Yo fui elegida en 1521, dijo una mujer que se presentó como Catalina, su español antiguo mezclado con palabras que no reconocí. Era monja en un convento cerca de Ávila cuando las marcas aparecieron. Los inquisidores me habrían quemado por bruja si no hubiera escapado. Llegué aquí siguiendo visiones que no comprendía, guiada por lo que entonces creía que eran ángeles. Señaló sus ojos blancos. Logré resistir la transformación completa, pero no sin costo. Ahora veo cosas que ningún humano debería ver, dimensiones y realidades superpuestas a la nuestra. Es tanto una bendición como una maldición. Otros contaron historias similares. Un soldado romano del siglo XIII, un alquimista persa del siglo IX, un explorador portugués del siglo XVI. Todos marcados, todos destinados a ser vasos, todos habiendo encontrado alguna forma de resistir o subvertir su destino. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que ninguno de ellos había escapado completamente de las consecuencias de haber sido elegido. Todos mostraban signos de su transformación parcial. Los ojos blancos, capacidades sobrenaturales, conocimientos que ningún humano debería poseer. Y todos parecían atrapados en el santuario, incapaces de regresar al mundo exterior por completo. Los vigilantes siempre nos buscan, explicó un hombre que había sido marcado en la década de 1970. Incluso después de que pasa la convergencia, no se rinden. Somos anomalías, fallos en su sistema, pruebas vivientes de que su control no es absoluto. El santuario nos protege, pero salir por periodos prolongados es peligroso. Sus palabras hicieron que un escalofrío recorriera mi espalda. ¿Estaba destinada a pasar el resto de mi vida escondida en estas cuevas, huyendo de seres que existían antes del tiempo? Elara, que parecía ser la líder no oficial del grupo, me llevó a una cámara separada después de la reunión. Era una biblioteca improvisada, con estanterías talladas en la roca viva y llenas de textos antiguos, muchos de los cuales reconocí como similares a los que había encontrado en el monasterio. Cada vaso trae consigo conocimientos, explicó mientras recorría las estanterías con sus dedos. Fragmentos del plan de los vigilantes, piezas del rompecabezas que hemos estado tratando de completar durante milenios. Tus textos son particularmente valiosos porque contienen información sobre el ciclo actual. Se detuvo frente a un antiguo pergamino desplegado sobre una mesa de piedra. Este es el Codex Vigilantium, un registro de todos los ciclos conocidos y sus resultados. Según nuestros cálculos, este es el 1000º ciclo desde que comenzó el pacto, un número significativo que sugiere que los vigilantes pueden estar planeando algo especial para esta convergencia. El pergamino mostraba un diagrama complejo de ciclos interconectados, cada uno marcado con símbolos enoquianos
y fechas en diversos sistemas calendáricos. El ciclo actual estaba destacado y anotado con observaciones en múltiples idiomas. Hay algo diferente en este ciclo, continuó el Ara. Las marcas están evolucionando más rápidamente, los símbolos son más complejos, y la influencia de Miguel es más fuerte que en ciclos anteriores. Es como si estuvieran impacientes, como si este fuera un momento crucial en su plan milenario. Esa noche, mientras me aplicaban más bálsamo de Raziel para mantener suprimidas las marcas, tuve otra visión. No era un sueño, sino algo más inmediato y real, como si una ventana se hubiera abierto en mi mente. Vi a los guardianes de la cámara subterránea bajo la iglesia de San Vicente, luchando contra seres que parecían humanos, pero se movían con una gracia sobrenatural y tenían ojos que brillaban con luz dorada. Los sirvientes de Miguel. La batalla era feroz, pero desigual. Uno a uno, los guardianes caían, hasta que solo quedaba la anciana que me había entregado el pequeño libro. Acorralada, alzó sus manos y pronunció palabras en enoquiano que hicieron que los símbolos en las paredes de la cámara brillaran con intensidad cegadora. Hubo una explosión de luz, y luego, nada. La cámara estaba vacía. Los textos y el gran libro de Raziel habían desaparecido, al igual que la anciana y los sirvientes de Miguel. De alguna manera, sabía que la guardiana había sacrificado su existencia para proteger los textos, enviándolos a algún lugar fuera del alcance de Miguel. Pero, ¿dónde? Y más importante aún, ¿por qué me estaba mostrando esto? La visión cambió, mostrándome la pintura del arcángel Miguel que había estado restaurando, ahora colgada nuevamente en el museo. Pero había algo diferente en ella. Los ojos del arcángel parecían seguirme, y en su mano, donde antes sostenía una balanza, ahora había una llave dorada. La misma llave que Raziel me había entregado, la que había usado para abrir la cámara subterránea. La visión terminó abruptamente, dejándome jadeando y confundida. A la mañana siguiente, compartí mi visión con el Ara y los demás. Sus reacciones fueron de alarma y preocupación. Los guardianes eran nuestra primera línea de defensa, explicó el Ara. Han protegido los textos originales durante milenios, manteniéndolos fuera del alcance tanto de Miguel como de Lucifer. Si han caído... Su voz se apagó. Pero las implicaciones eran claras. Sin los guardianes, la responsabilidad de proteger el conocimiento recaía ahora en el santuario, en estos vasos parcialmente transformados que habían resistido su destino. Y la llave, añadió un hombre mayor que se había presentado como Theodorus, un monje bizantino del siglo VI, es la clavis Razielis, la llave que abre no solo puertas físicas, sino portales entre dimensiones. Si Miguel la busca con tanto ahínco, debe ser porque planea usarla durante la convergencia para facilitar la manifestación de los vigilantes. Miré la llave que colgaba de mi cuello, ahora con nuevo temor y respeto. No era simplemente una herramienta para abrir cámaras secretas. Era un artefacto de poder incalculable, capaz de rasgar el velo entre mundos. Pero hay algo que no entiendo, dije. Si Raziel es uno de los arcángeles, uno de los aspectos de los vigilantes, ¿por qué me dio la llave? ¿Por qué me ayudó a escapar de Miguel? La pregunta provocó un largo silencio entre los habitantes del santuario. Finalmente, fue Catalina quien habló. Raziel siempre ha sido diferente, dijo lentamente. Entre todos los aspectos de los vigilantes, es el más ambiguo, el que parece tener su propia agenda. En algunos textos, se le describe como el guardián de los secretos, el que conoce verdades que ni siquiera los otros vigilantes comprenden completamente. Algunos creen que Raziel no está completamente alineado con los objetivos de los demás, que quizás busca un resultado diferente para el pacto. Theodorus asintió. Hay una teoría entre nosotros, añadió, de que Raziel es una especie de experimento, un intento de los vigilantes de comprender mejor a la humanidad, creando un aspecto que incorpora cualidades humanas como la curiosidad, la compasión y la capacidad de cuestionar. Si es así, es posible que haya desarrollado motivaciones propias que no se alinean perfectamente con las de los otros vigilantes.
Esta idea me dio una chispa de esperanza. Si Raziel realmente tenía una agenda separada, quizás podría ser un aliado, o al menos no un enemigo directo. Pero también planteaba nuevas preguntas. ¿Qué quería realmente Raziel? ¿Por qué me había elegido a mí para entregarme la llave? Y podía confiar en cualquier cosa que proviniera de un ser que, en última instancia, seguía siendo un aspecto de los vigilantes. Esa tarde, Elara me llevó a una cámara más profunda en el complejo de cuevas, un espacio que parecía haber sido tallado en la roca viva con herramientas no humanas. Las paredes estaban cubiertas de un material cristalino que reflejaba la luz de manera extraña, creando patrones que parecían moverse y cambiar cuando no los miraba directamente. En el centro de la cámara había una estructura que al principio confundí con un altar, pero que resultó ser algo mucho más extraño. Una especie de mapa tridimensional que mostraba no solo la Tierra, sino también configuraciones estelares y lo que parecían ser otras dimensiones superpuestas a la nuestra. Este es el Astrolabium Vigilantium, explicó Elara. Un dispositivo creado por los primeros vasos que resistieron, usando conocimientos obtenidos durante su transformación parcial. Nos permite rastrear los movimientos de los vigilantes y predecir eventos como la convergencia estelar. Manipuló algunos controles en la base del dispositivo y el mapa cambió, enfocándose en una configuración específica de estrellas. Según nuestros cálculos, la balanza se completará en exactamente 4 días. Cuando eso suceda, la barrera entre nuestro mundo y el reino de los vigilantes se debilitará lo suficiente como para que puedan intentar manifestarse a través de ti, su vaso elegido. Me miró con gravedad. Si no encontramos una forma de detener o alterar el proceso antes de ese momento, serás consumida y los vigilantes caminarán nuevamente por la tierra. El peso de esta revelación me aplastó. 4 días. Solo 4 días para encontrar una manera de evitar convertirme en un portal viviente para seres de poder inconcebible. ¿Hay alguna forma de detenerlo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Algún vaso ha logrado revertir completamente las marcas? Elara intercambió miradas con los demás presentes y pude sentir su reticencia. Ha habido intentos, dijo finalmente. Algunos más exitosos que otros. El problema es que las marcas no son simplemente cambios físicos, son transformaciones fundamentales a nivel del alma. Revertirlas completamente requeriría deshacer cambios que ahora son parte integral de tu ser. Hizo una pausa, como si considerara cuidadosamente sus siguientes palabras. Hay un ritual, documentado en los textos más antiguos, que podría potencialmente redirigir la energía de la transformación. No la detendría, pero podría cambiar su naturaleza, su propósito. En lugar de convertirte en un portal para los vigilantes, podrías convertirte en otra cosa. La ambigüedad de su respuesta no me inspiraba confianza. ¿Qué otra cosa?, insistí. Elara suspiró. Nadie lo sabe con certeza. El ritual solo se ha intentado 2 veces en toda nuestra historia. Una vez falló catastróficamente, resultando en la muerte del vaso y de todos los que participaron. La otra vez, el vaso sobrevivió, pero cambió de maneras que nadie había anticipado. Se convirtió en algo nuevo, algo que no era ni humano ni vigilante. Algo que eligió abandonar este santuario y nunca regresó. Esa noche, mientras los demás dormían, me escabullí de vuelta a la cámara del Astrolabium. Necesitaba tiempo a solas para pensar, para procesar todo lo que había aprendido y decidir qué hacer. Las opciones parecían igualmente terribles. Permitir que la transformación continuara y ser consumida durante la convergencia, o arriesgarme con un ritual peligroso que podría matarme o convertirme en algo desconocido. Mientras contemplaba el mapa estelar, noté algo que no había visto antes. Un pequeño símbolo enoquiano parpadeando débilmente cerca de Toledo. Me acerqué para examinarlo mejor y reconocí el símbolo. Representaba a Raziel, el guardián de los secretos. ¿Estaba Raziel en Toledo? Y si pudiera encontrarlo nuevamente, preguntarle directamente por qué me había dado la llave y qué esperaba que hiciera con ella. Era un plan arriesgado,
especialmente considerando que el efecto del bálsamo estaba suprimiendo mis marcas, ocultándome de la detección sobrenatural. Salir del santuario significaría exponerme nuevamente, convertirme en un faro para Miguel y sus sirvientes. Pero también podría ser mi única oportunidad de obtener respuestas que los habitantes del santuario no podían proporcionarme. Tomé una decisión. Regresaría a Toledo, buscaría a Raziel y exigiría la verdad. Si iba a enfrentarme a mi destino como vaso de la revelación, al menos lo haría con pleno conocimiento de lo que estaba en juego. Al amanecer, informé a Elara y los demás de mi decisión. Como esperaba, se opusieron vehementemente. «Es una locura», argumentó Theodorus. «Salir del santuario a estas alturas, con la convergencia tan cerca, es prácticamente entregarte a Miguel». Catalina fue más comprensiva, pero igualmente preocupada. «Entiendo tu necesidad de respuestas», dijo, «pero Raziel es impredecible, incluso para nosotros que hemos estudiado a los vigilantes durante siglos. Sus motivos son tan enigmáticos como los de cualquier otro aspecto. Pero mi mente estaba decidida. No podía simplemente esperar pasivamente a que llegara la convergencia, confiando en un ritual de resultado incierto. Necesitaba actuar, tomar control de mi destino de alguna manera. Después de mucha discusión, Elara finalmente cedió. «Si estás determinada a hacer esto, al menos déjanos ayudarte», dijo. Me entregó un frasco más grande del bálsamo de Raziel y un pequeño amuleto de cristal con símbolos enoquianos grabados. «El bálsamo te ocultará por otros 3 días. El amuleto es un localizador. Nos permitirá encontrarte si las cosas salen mal. Y esto...» Me entregó un pequeño cuchillo de plata con inscripciones en su hoja. «Es para protección. Está forjado con plata de meteorito y consagrado con sangre de vasos anteriores. No matará a un sirviente de Miguel, pero lo debilitará lo suficiente para que puedas escapar». Partí del santuario esa misma mañana, siguiendo un camino diferente al que había usado para llegar. Elara me aseguró que esta ruta, aunque más larga, evitaba áreas donde los sirvientes de Miguel solían patrullar. A medida que descendía por la montaña, sentí una mezcla de determinación y terror. ¿Estaba cometiendo un error terrible? ¿O estaba finalmente tomando control de mi destino? El peso de la llave de Raziel contra mi pecho me recordaba constantemente lo que estaba en juego. No era solo mi vida o mi alma, era potencialmente el futuro de la humanidad. Si los vigilantes lograban manifestarse plenamente a través de mí durante la convergencia, ¿qué significaría eso para el mundo? Los textos no eran claros sobre sus intenciones una vez liberados de sus limitaciones, pero las implicaciones eran aterradoras. Seres de poder inconcebible, que existían antes de la creación misma, caminando libremente por la tierra. ¿Vendrían como conquistadores? ¿Como dioses exigiendo adoración? ¿O tenían algún propósito más incomprensible, más alienígena? Mientras caminaba, no pude evitar mirar al cielo, buscando la configuración de estrellas que formaba la balanza. Incluso a plena luz del día, podía sentirlas allí, alineándose inexorablemente, contando regresivamente hacia el momento en que mi humanidad sería consumida. Llegué a las afueras de Toledo al anochecer del segundo día. La ciudad se extendía ante mí, sus luces brillando en la creciente oscuridad como estrellas caídas. En algún lugar entre esas luces estaba Raziel, si el astrolabium era correcto. También estaban los sirvientes de Miguel, sin duda buscándome todavía. Y la policía, que me consideraba sospechosa de la muerte del padre Alonso. Necesitaba moverme con extrema cautela. Me detuve en un pequeño hostal en las afueras, pagando en efectivo y usando un nombre falso. En la privacidad de mi habitación, consulté nuevamente los textos que había traído conmigo, buscando cualquier pista sobre dónde podría encontrar a Raziel. Uno de los manuscritos mencionaba que Raziel, como guardián de los secretos, a menudo se manifestaba en lugares de conocimiento, bibliotecas, archivos, centros de estudio. En Toledo, eso podría significar la biblioteca de la catedral, la universidad, o quizás incluso el museo donde todo había comenzado, donde aquella maldita pintura del arcángel Miguel esperaba.
Decidí comenzar por el museo a la mañana siguiente. Tenía sentido que Raziel estuviera interesado en la pintura, especialmente si, como sospechaba, contenía algún tipo de mensaje o poder oculto. Esa noche, mientras dormía, tuve un sueño diferente a cualquier otro desde que comenzó mi transformación. Me encontraba en un espacio que parecía una biblioteca infinita, con estanterías que se extendían en todas direcciones hasta perderse en la distancia. Cada libro, cada pergamino, parecía contener conocimientos que ningún humano debería poseer. Y allí, sentado en un escritorio estudiando un texto antiguo, estaba Raziel. No en la forma cambiante y aterradora con la que se me había aparecido en el museo, sino como un hombre común, de mediana edad, con gafas y ropa contemporánea. Solo sus ojos, que cambiaban constantemente de color, revelaban su verdadera naturaleza. Isabel Vega, dijo sin levantar la vista del libro. Has estado ocupada desde nuestro último encuentro. Finalmente me miró y sentí como si estuviera viendo no solo mi cuerpo o mi mente, sino mi alma misma, con todas sus contradicciones y complejidades. Has encontrado el santuario, has aprendido sobre los vigilantes, has descubierto tu destino como vaso de la revelación, y ahora has regresado, buscándome. La pregunta es, ¿por qué? En el sueño, encontré mi voz. Quiero la verdad, dije. Toda la verdad. Sobre ti, sobre Miguel, sobre los vigilantes. Sobre por qué me diste la llave y qué esperas que haga con ella. Raziel sonrió, una sonrisa que contenía tanto sabiduría como tristeza. La verdad, repitió. Siempre la verdad. Los humanos la anhelan tanto, sin comprender que algunas verdades son demasiado pesadas para ser soportadas. Cerró el libro que estaba leyendo y se levantó. Pero te has ganado el derecho a conocerla. Encuéntrame donde todo comenzó, donde la pintura te eligió, y te mostraré lo que realmente está en juego en este juego cósmico. Desperté con la primera luz del alba, las palabras de Raziel resonando en mi mente. Donde todo comenzó, donde la pintura te eligió. El museo, entonces. Específicamente, la sala donde la pintura del Arcángel Miguel estaba exhibida. Me preparé rápidamente, aplicando más bálsamo de Raziel en las marcas de mi espalda. Aunque seguían suprimidas gracias al bálsamo, podía sentir que habían cambiado durante mi ausencia del santuario. Los símbolos enoquianos se habían vuelto más complejos, más interconectados, formando un patrón que ahora cubría casi toda mi espalda. La transformación continuaba, a pesar de mis esfuerzos por detenerla. Con el cuchillo de plata oculto en mi bota y el amuleto localizador seguro en mi bolsillo, me dirigí al centro de Toledo. La ciudad estaba despertando, comerciantes abriendo sus tiendas, turistas comenzando sus recorridos, todos ajenos al drama cósmico que se desarrollaba a su alrededor. Para ellos, era solo otro día. Para mí, podría ser uno de los últimos como Isabel Vega, restauradora de arte convertida en peón en un juego de dioses antiguos. El museo abriría a las 10 de la mañana. Tenía tiempo para observar los alrededores, asegurarme de que no hubiera sirvientes de Miguel vigilando el lugar. Me senté en un café con vista al museo, pidiendo un desayuno que apenas probé, mis ojos constantemente escaneando a los transeúntes en busca de señales de movimientos demasiado fluidos, ojos demasiado intensos, cualquier indicio de presencias sobrenaturales disfrazadas de humanos. A las 10 en punto, crucé la plaza hacia el museo, pagué mi entrada y me dirigí directamente a la sala donde sabía que estaba exhibida la pintura del Arcángel Miguel. Mi corazón latía desbocadamente mientras me acercaba. ¿Estaría Raziel esperándome allí? ¿O sería una trampa, con Miguel o sus sirvientes aguardando para capturarme? La sala estaba sorprendentemente vacía para esa hora, sin otros visitantes ni guardias de seguridad. Y allí, frente a la pintura, estaba una figura que reconocí inmediatamente. Raziel, en la misma forma humana con la que había aparecido en mi sueño. Se volvió hacia mí cuando entré, sus ojos cambiando de color bajo la luz artificial del museo. «Has venido», dijo simplemente, a pesar del riesgo.
Eso habla bien de tu coraje, Isabel Vega. Me acerqué cautelosamente, mi mano cerca de la bota donde ocultaba el cuchillo de plata. Quiero respuestas, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Toda la verdad, como prometiste. Raziel asintió, su mirada alternando entre mí y la pintura. La verdad, entonces. Pero primero, mira realmente esta obra. No como restauradora, no como vaso, sino como lo que eres en tu esencia. Un ser humano dotado de libre albedrío. Me coloqué junto a él, observando la pintura que había desencadenado toda esta pesadilla. Y por primera vez, vi lo que siempre había estado allí, oculto a plena vista. En los ojos del arcángel Miguel, pintados con minucioso detalle, se reflejaba no el cielo o el infierno, sino algo más antiguo y terrible. Un vacío interestelar poblado por entidades de luz y energía. Los vigilantes, en su forma verdadera. Los vigilantes no son lo que crees, comenzó Raziel, su voz ahora más profunda, más resonante, como si otras voces hablaran junto con la suya. No son dioses, ni ángeles, ni demonios. Son los primeros, seres que existían en el vacío antes de la creación. Cuando el universo nació, quedaron atrapados fuera de él, separados por un velo dimensional que no podían atravesar completamente. Durante eones, han observado, han estudiado, han anhelado experimentar la existencia material que les fue negada. Hizo una pausa, sus ojos ahora fijos en mí. Los arcángeles, como Miguel y como yo, no somos seres independientes. Somos proyecciones, fragmentos de los vigilantes que lograron atravesar parcialmente el velo, adoptando formas e identidades que los humanos pudieran comprender. Yo soy un aspecto del vigilante conocido como Tzafkiel, el contemplador. Miguel es un aspecto de Metatrón, el más cercano. Lucifer es un aspecto de Samael, el probador. Sus palabras confirmaban lo que había leído en los textos del santuario, pero escucharlo directamente de Raziel lo hacía más real, más aterrador. ¿Y el pacto?, pregunté. ¿Qué es exactamente? Raziel suspiró, un sonido sorprendentemente humano para un ser tan antiguo. El pacto fue un acuerdo alcanzado hace milenios, cuando los vigilantes descubrieron que podían manifestarse brevemente en el mundo material a través de ciertos humanos especiales. Acordaron limitar estas manifestaciones, tomar solo lo que necesitaban para mantener su conexión con este plano. Pero algunos de ellos, Metatron especialmente, nunca estuvieron satisfechos con estas limitaciones. Han estado trabajando durante milenios para encontrar una manera de romper completamente el velo, de manifestarse plenamente sin restricciones. Y yo soy parte de ese plan, dije, no como una pregunta, sino como una afirmación. El vaso de la revelación, destinado a ser consumido durante la convergencia, para que los vigilantes puedan entrar en nuestro mundo. Raziel asintió gravemente. Eres el 1000º vaso, Isabel. Un número de gran poder simbólico. Metatron, a través de su aspecto Miguel, cree que esta convergencia será diferente, que finalmente logrará lo que ha estado planeando durante eones. Señaló la pintura. Esta obra no es solo arte, es un ancla, un punto focal para la influencia de Metatron en este mundo. Cuando comenzaste a restaurarla, abriste un canal que permitió que te marcara como su vaso elegido. Miré la pintura con renovado horror, viendo ahora los sutiles símbolos enoquianos ocultos en los pliegues de las vestiduras de Miguel, en las nubes que lo rodeaban, incluso en la balanza que sostenía. ¿Por qué me diste la llave?, pregunté finalmente, tocando el objeto que colgaba de mi cuello. ¿Qué esperas que haga con ella? Los ojos de Raziel se fijaron en la llave, y por un momento pareció dudar. La clavis Razielis tiene muchos propósitos, dijo finalmente. Abre puertas entre mundos, sí, pero también puede sellarlas, puede facilitar la manifestación de los vigilantes, o puede impedirla si se usa correctamente. Te la di porque vi en ti algo que he buscado durante siglos, un vaso con la fuerza de voluntad para resistir la influencia de Metatron, para cuestionar,
para elegir su propio camino. Sus palabras encendieron una chispa de esperanza en mí. ¿Estás diciendo que puedo usar la llave para detener la convergencia? ¿Para evitar que los vigilantes se manifiesten a través de mí? Raziel hizo un gesto ambiguo con su mano. No es tan simple. La llave por sí sola no es suficiente. Necesita ser activada en el momento preciso, en el lugar correcto, con las palabras adecuadas, y requiere un sacrificio. Por supuesto que lo hacía. Siempre había un sacrificio en estas historias. ¿Qué tipo de sacrificio?, pregunté, aunque temía conocer la respuesta. La esencia del vaso, respondió Raziel. Tu humanidad, Isabel. No tu vida, necesariamente, pero sí lo que te hace humana. Tus recuerdos, tus emociones, tu identidad. Todo lo que eres tendría que ser canalizado a través de la llave para sellar el velo y prevenir la manifestación de los vigilantes. Era un precio terrible. No morir, pero convertirme en... ¿Qué? ¿Un caparazón vacío? ¿Un ser sin pasado ni futuro? ¿Era eso mejor que ser consumida durante la convergencia? ¿Por qué me ayudas?, pregunté, buscando entender las motivaciones de este ser enigmático. Si eres un aspecto de los vigilantes, ¿por qué irías contra sus planes? Raziel sonrió tristemente. Porque después de eones observando a la humanidad, he desarrollado aprecio por vuestra especie, vuestra creatividad, vuestra capacidad para el amor y el sacrificio, vuestra impredecibilidad. Los otros vigilantes ven estas cualidades como debilidades. Yo las veo como algo precioso, algo que merece ser preservado. Y temo que si Metatron y los demás logran manifestarse plenamente en vuestro mundo, lo que hace a la humanidad única se perderá para siempre. Mientras procesaba sus palabras, noté un cambio sutil en la atmósfera de la sala. El aire parecía más denso, cargado de una energía que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran. Raziel también lo percibió, su forma humana fluctuando momentáneamente para revelar algo más antiguo y poderoso debajo. No estamos solos, murmuró, sus ojos escaneando la sala. Metatron ha enviado a sus sirvientes. Debemos irnos ahora. Tomó mi brazo y me guió rápidamente hacia la salida, pero era demasiado tarde. Bloqueando la puerta había 3 figuras que parecían humanas a primera vista, pero cuyos movimientos eran demasiado fluidos, demasiado perfectos. Sus ojos brillaban con luz dorada, y cuando sonrieron, sus dientes parecían demasiado numerosos, demasiado afilados. El vaso y el traidor juntos, dijo uno de ellos, su voz sonando como varias voces superpuestas. Metatron estará complacido. Raziel se colocó protectoramente frente a mí, su forma ahora cambiando abiertamente, creciendo, volviéndose más etérea. No dejaré que la tomes, Hashmal, dijo, dirigiéndose al que había hablado. Este ciclo no terminará como los anteriores. El llamado Hashmal rió, un sonido que hizo que las luces del museo parpadearan. Siempre el rebelde, Raziel. Siempre creyendo que puedes cambiar lo que ha sido ordenado desde el principio. Pero la convergencia está casi sobre nosotros, y el vaso está casi listo. Incluso ahora, las marcas continúan su trabajo, transformando su carne mortal en un conducto para nuestros señores. Sentí un súbito dolor en mi espalda, como si las marcas respondieran a las palabras de Hashmal. A pesar del bálsamo de Raziel, podía sentirlas pulsando, ardiendo, extendiéndose. El efecto supresor estaba fallando en presencia de estos sirvientes de Miguel. Raziel debió sentirlo también, porque me miró con urgencia. Isabel, la llave, úsala ahora. Concéntrate en ella. Visualiza un portal cerrándose. Toqué la llave que colgaba de mi cuello, sintiendo su calor, su poder latente. Cerré los ojos e intenté hacer lo que Raziel sugería, imaginando un portal cerrándose, un velo fortaleciéndose. Para mi sorpresa, la llave respondió, comenzando a brillar con una luz dorada que se intensificaba a cada segundo. Los sirvientes de Miguel retrocedieron, sus rostros contorsionados en expresiones de alarma y furia. «¡No!», gritó Hashmal. «No puedes interferir con la convergencia. El ciclo debe completarse».
pero la luz de la llave continuaba creciendo, formando una barrera entre nosotros y los sirvientes. Raziel aprovechó su confusión para agarrar mi mano. «Corre», ordenó, y juntos nos lanzamos hacia una salida lateral que no había notado antes. Mientras huíamos por los pasillos del museo, escuché a Hashmal gritar tras nosotros: «No puedes escapar, Vaso. La convergencia está casi sobre nosotros. Tu destino está sellado». Sus palabras me persiguieron mientras emergíamos a la luz del día, corriendo por las calles de Toledo como si nuestras vidas dependieran de ello. Y quizás lo hacían. Mientras caminaba por las calles de Toledo, ahora bañadas en la luz dorada del amanecer, tomé una decisión. Regresaría al santuario de los marcados, no para esconderme, sino para compartir lo que había aprendido, lo que me había convertido. Quizás allí, entre otros que habían sido marcados y transformados, podría encontrar un propósito para mi nueva existencia. Una forma de usar mi poder no solo para mi propio beneficio, sino para el bien de la humanidad y quizás, incluso para crear un nuevo tipo de relación entre nuestro mundo y el de los vigilantes. Pero algo me detuvo. Una sensación extraña, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto repentinamente más denso, más cargado de energía. Miré al cielo y por un instante me pareció ver un patrón imposible entre las nubes, algo que se asemejaba a enormes alas desplegándose a través del firmamento. Parpadeé y la visión desapareció, pero la inquietud permaneció. Algo había cambiado. La transformación que creía haber controlado durante el ritual estaba evolucionando de maneras que no había anticipado. Esa noche, en la pequeña habitación de hotel donde me había refugiado, experimenté algo que desafió incluso mi nueva comprensión expandida de la realidad. Me desperté sobresaltada por un sonido que nunca antes había escuchado: el batir rítmico de alas gigantescas, tan poderoso que hacía vibrar las paredes. Al abrir los ojos, descubrí con horror que todos los objetos de la habitación, libros, lámparas, incluso la pequeña mesa, levitaban a varios centímetros del suelo, girando lentamente como si estuvieran suspendidos en un campo de fuerza invisible. Y lo más aterrador, yo misma flotaba a medio metro sobre la cama, mi cuerpo rodeado por un halo de luz dorada que emanaba de las marcas en mi piel. Intenté moverme, gritar, hacer cualquier cosa para romper este estado sobrenatural, pero mi cuerpo no respondía. Era como si fuera una espectadora en mi propio cuerpo, consciente pero impotente mientras alguna fuerza externa tomaba el control. El batir de alas se intensificó y la habitación entera pareció distorsionarse, sus dimensiones estirándose y contrayéndose de maneras imposibles, como si el espacio mismo estuviera siendo doblado por una presencia que trascendía las leyes físicas. Fue entonces cuando lo vi, no como se había manifestado antes, con forma humana o incluso como la entidad etérea que había vislumbrado durante el ritual. No, esta vez vi a Miguel en su verdadera forma, la esencia pura de Metatron sin ningún velo o disfraz. Era una criatura que desafiaba toda descripción humana, un ser compuesto de múltiples ojos ardientes que parpadeaban independientemente, observando diferentes planos de existencia simultáneamente. Sus alas, no 2 ni 6, sino incontables, se doblaban en ángulos imposibles, extendiéndose a través de dimensiones que mi mente apenas podía percibir. Su forma cambiaba constantemente, a veces pareciendo casi humanoide, otras veces completamente alienígena, como si no pudiera o no quisiera mantener una apariencia estable en nuestro plano de realidad. Y lo más perturbador, podía sentir su ira, su indignación, su sentido de traición ante lo que yo había hecho durante el ritual. Isabel Vega, dijo, aunque no habló con una voz que pudiera escucharse con oídos humanos. Sus palabras resonaron directamente en mi mente, en mi alma, en cada átomo de mi ser. Creíste que podías subvertir el ciclo, que podías robar nuestro poder y usarlo para tus propios fines, pero no comprendes lo que has hecho, lo que has desatado. Con un gesto que parecía desgarrar el tejido mismo de la realidad, Miguel, Metatron, creó una visión ante mí,
Vi la historia de la humanidad desde una perspectiva cósmica. Vi cómo los arcángeles habían moldeado las creencias, las religiones, los conceptos mismos de bien y mal, virtud y pecado. La virtud humana, dijo con lo que solo puedo describir como desdén, es una ilusión que creamos para justificar nuestro dominio, un constructo conveniente que permite a los humanos creer que tienen libre albedrío, mientras nosotros nos alimentamos de su devoción, de su miedo, de su sufrimiento. La visión cambió, mostrándome personas a lo largo de la historia, rezando a Miguel por protección, invocando su nombre en momentos de peligro o desesperación. Y con cada invocación, vi cómo una parte de sus almas se abría, se exponía, se volvía vulnerable a ser juzgada y, en algunos casos, consumida. Cada plegaria es una invitación, continuó Metatron. Cada acto de devoción, una rendición voluntaria. Los humanos nos entregan su esencia libremente, creyendo que los protegemos cuando en realidad los estamos cosechando. Sus palabras me helaron hasta el alma, confirmando los peores temores que había desarrollado desde que descubrí la verdadera naturaleza de los arcángeles. No eran protectores ni mensajeros divinos. Eran parásitos cósmicos que se alimentaban de la humanidad bajo el disfraz de benevolencia divina. Intenté resistir, canalizar el poder que había absorbido durante el ritual para protegerme, para expulsar a Metatron de mi presencia. Pero descubrí, con creciente horror, que el poder que creía haber hecho mío estaba siendo reclamado, reabsorbido por su fuente original. Las marcas en mi piel, que ahora cubrían todo mi cuerpo, ardían con una intensidad insoportable, como si estuvieran siendo reescritas, reprogramadas para servir a su propósito original. El ritual que realizaste, dijo Metatron, su tono ahora casi condescendiente, no fue una subversión del ciclo, sino simplemente una variación que no habíamos anticipado. En lugar de ser consumida instantáneamente, te has convertido en un conducto más duradero, más estable, un faro, Isabel Vega, un faro que ahora está atrayendo nuestra presencia no solo hacia ti, sino hacia todos los que te rodean. Con otro gesto imposible, me mostró lo que estaba sucediendo en ese preciso momento en toda Toledo. Personas despertando sobresaltadas de pesadillas vívidas, todas ellas protagonizadas por mí, todas ellas mostrándome como el heraldo de algo terrible que se aproximaba. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos conectados ahora a través de estos sueños compartidos, todos ellos inconscientemente sintonizados con la frecuencia cósmica que yo estaba emitiendo sin saberlo. Cada noche será peor, continuó Metatron, su presencia ahora llenando toda la habitación, toda mi percepción. Cada noche, más personas soñarán contigo, con nosotros, con la convergencia que se aproxima. Y a través de esos sueños, a través del miedo y la devoción que generarán, nos alimentaremos, creceremos más fuertes, hasta que finalmente, en la noche de la verdadera convergencia, no solo tú, sino toda esta ciudad se convertirá en nuestro portal. La implicación era clara y aterradora. El ritual no había detenido la convergencia, solo la había retrasado y, peor aún, había ampliado su alcance. Ya no era solo yo quien estaba en peligro de ser consumida, era potencialmente toda la población de Toledo. Intenté hablar, preguntar por qué me mostraba esto, por qué me revelaba su plan si no podía hacer nada para detenerlo. Como si leyera mis pensamientos, y probablemente podía hacerlo. Metatron respondió: te muestro esto porque quiero que comprendas plenamente tu fracaso, Isabel Vega. Quiero que sepas que tu resistencia, tu rebelión, solo ha empeorado el destino de aquellos que pretendías proteger. Y quiero que sepas que tienes una elección. Puedes continuar resistiendo, causando sufrimiento innecesario a todos los que te rodean, o puedes aceptar tu destino, rendirte voluntariamente, y al menos hacer que la transición sea menos dolorosa para ellos. Con estas palabras finales, la presencia de Metatron comenzó a desvanecerse, la distorsión espacial a normalizarse. Los objetos que habían estado levitando
cayeron al suelo con estrépito, y yo misma caí sobre la cama, mi cuerpo nuevamente bajo mi control, pero temblando por el esfuerzo y el terror de lo que acababa de experimentar. Las marcas en mi piel seguían ardiendo, pero ahora con un dolor sordo y constante, como recordándome que nunca habían sido realmente mías para controlar. Me levanté tambaleante y me acerqué al espejo. Lo que vi me dejó sin aliento. Las marcas habían cambiado nuevamente, formando ahora un patrón que reconocí inmediatamente como una representación estilizada de Metatron, el ser cósmico cuyo aspecto humano era Miguel. Era como si hubiera sido marcada como su propiedad, su conducto, su faro. Y lo peor era que podía sentir la verdad en sus palabras. Cada noche, más personas soñarían conmigo, serían atraídas inconscientemente hacia la energía que ahora emanaba de mí, como un radiofaro cósmico. La convergencia no había sido detenida, solo había cambiado de forma, volviéndose más insidiosa, más abarcadora. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar la habitación, tomé una decisión desesperada. No podía quedarme en Toledo, no si mi presencia ponía en peligro a toda la ciudad. Tenía que alejarme, aislarme, encontrar alguna forma de contener o redirigir la energía que ahora emanaba de mí involuntariamente. Quizás en el santuario de los marcados, con la ayuda de Elara y los demás, podría encontrar una solución. O quizás tendría que buscar lugares aún más remotos, más aislados, donde mi influencia no pudiera alcanzar a otras personas inocentes. Mientras recogía apresuradamente mis escasas pertenencias, no pude evitar sentir una profunda sensación de fracaso. Había creído que estaba tomando el control de mi destino, subvirtiendo los planes de seres cósmicos que habían manipulado a la humanidad durante milenios. En lugar de eso, me había convertido en un instrumento aún más efectivo para sus propósitos, un conducto involuntario para su influencia, un faro que atraía su presencia no solo hacia mí, sino hacia todos los que me rodeaban. Y lo peor era la duda que ahora me corroía. ¿Había sido ese el plan de Radiel desde el principio? ¿Había sido manipulada no solo por Metatron, sino también por el supuesto aliado que me había guiado hacia el ritual? Mientras salía del hotel en las primeras horas de la mañana, noté algo perturbador. Las personas con las que me cruzaba me miraban de manera extraña, con una mezcla de miedo y fascinación, como si me reconocieran de algún lugar, pero no pudieran ubicar exactamente de dónde. Un hombre incluso se persignó al verme pasar, murmurando una oración en voz baja. Ya estaba sucediendo. Los sueños estaban comenzando a afectar a la población. Pronto, toda la ciudad me reconocería como el heraldo de algo terrible que se aproximaba. Tenía que irme, y rápido. Con el corazón pesado pero la determinación renovada, me dirigí hacia las afueras de la ciudad, hacia las montañas donde se encontraba el santuario de los marcados. No sabía si encontraría respuestas allí, si habría alguna forma de detener lo que había comenzado, pero tenía que intentarlo. Por mí, por Toledo, por toda la humanidad que ahora estaba en mayor peligro debido a mi fracaso. Y mientras caminaba bajo el sol naciente, sentí el batir de alas gigantescas en la distancia, un recordatorio constante de que Metatron, Miguel, estaba observando, esperando, preparándose para la verdadera convergencia que ahora se avecinaba con una inevitabilidad aterradora.